Una de las cosas más geniales y maravillosas que una persona puede experimentar es tomar una Coca-Cola. ¿Y qué tiene que ver esto con el video de hoy? Nada, pero es una cosa genial y maravillosa. También lo es encontrar más personas que compartan tus gustos de cualquier índole. En este caso fue la música. El último video que hice de 30 curiosidades sobre The Warning tiene más visitas de lo que anticipé, ningún pulgar abajo y más de 90 comentarios. Estos últimos demuestran el punto al que quiero llegar. En el video dije que el principal objetivo de este era mejorar la experiencia al escuchar la música de esta banda, y que si la audiencia sabía más datos, que los compartieran para complementar. Y eso no se hizo esperar, pues muchos de ustedes dejaron muchos más comentarios de lo que yo esperaba, y que yo tampoco sabía, y varios al verlos solicitaron una segunda parte. Y sinceramente eso me entusiasmó y me hizo trabajar en ello apenas tuviera tiempo. Así que estas son otras 30 curiosidades sobre The Warning, la mayoría aportados por ustedes. En el video anterior mencioné que Pau tenía el sobrenombre de Shredder, que traducido al español es trituradora. Esto porque rompió mucho sus baquetas, pero esa no es la única razón de este apodo. Ella dice que le llaman así porque rompe casi todo lo que tenga en mano, aunque no intencionalmente. Ella dice lo siguiente: me llaman trituradora, no por la batería, sino porque destruyo todo lo que tenga en mis manos. No intencionalmente, claro, solo que siempre tengo que hacer algo con eso y el material es frágil. Pau fue jurada en el concurso Hit Like a Girl en el 2018. Existe un video de una especie de duelo entre Paulina y la baterista de la banda Crimson Apple, Faith Benson, quien también fue campeona de la edición del 2017 del mismo concurso. Cuando se estaba preparando la pieza Unmainable para su publicación, se le dijo a la banda que la palabra Unmainable no existe y que no estaba en el diccionario inglés, pero afortunadamente Google vino al rescate, confirmando que la palabra sí existe aunque no es comúnmente usada. La banda dice lo siguiente: cuando presentamos la canción a un equipo de los Estados Unidos para revisarla, nos dijeron que la palabra Unmainable no existía. Y nosotras nos preocupamos porque no es que inventemos palabras, pero toda la canción está basada en esa palabra. E imagínate que no exista. Pero ellos insistían que la palabra no estaba en el diccionario inglés. Hasta que Google nos dijo que sí existe, pero no es muy comúnmente usada, aunque sí existe. Así que decidimos dejarle la palabra Unmainable como el nombre de la canción. Y por si se lo preguntan, la traducción literal de Unmainable al español es irremediable. Pau no fue la única que sufrió inconvenientes de salud durante el primer Power Trio Tour. También el baterista de Eruca Sativa, Gabriel Pedernera, tuvo una complicación de salud, la cual en lo personal desconozco y no pude encontrar. Si tú la conoces, déjala en los comentarios. El Power Trio Tour definitivamente convirtió a Eruca y The Warning en muy buenos amigos. En una fecha de esta gira en el estado de León, el clima no era el mejor afuera, y resultó poca gente la que asistió al evento. Así que The Warning, después de su parte, disfrutaron el show de Eruca junto a la poca audiencia que había, y al momento de que Eruca tocó un cover de la canción Eleanor Rigby de The Beatles, Lula, cantante y guitarrista, bajó del escenario y fue directamente con Dani, y le dio su guitarra para que ella improvisara un solo. No fue la única vez que las dos bandas compartieron momentos durante shows, pues Lula, en una fecha de tan dichosa gira, se unió a The Warning para cantar la pieza Crimson Queen. Cuando el trabajo discográfico de una banda o un artista está en proceso,
se le ponen nombres clave a cada pieza en producción, nombres que al final tienen que ser cambiados. Y otra vez, ¿qué tiene que ver esto? Pues la influencia del K-pop fue demasiada para la canción The Sacrifice. Pau cuenta que ella estaba trabajando en una de las recompensas para sus patrocinadores en Patreon y estaba escuchando su playlist de K-pop, la cual se puede encontrar en Spotify como Pau Vive. Y eso la inspiró y puso creativa y compuso gran parte de la pieza, y el nombre clave para esta fue Gracias K-pop. En su primera presentación en San Luis Potosí, antes del discurso End Dust to Dust, se cortó la electricidad y se dice que fue general para las colonias cercanas al recinto, lo cual yo desconozco. Y expliqué en mi video contando la experiencia que posiblemente fue que la ecualización no fue la ideal y se quemó un fusible. ¿Tú qué piensas que pudo ser? En el show del Grill Master 2019, en un momento se arrojó una prenda que parece ser una gorra hacia la banda, y Dani logró esquivarla. En ese mismo show, Dani subió a la tarima de la batería de Pau durante Survive, pero fue una mala idea, pues Dani se golpeó en la cabeza con un micrófono y mejor se quedó donde estaba. En el final de su presentación en el Hell and Heaven 2018, Ale tuvo problemas con su bajo. Este por alguna razón no sonaba, así que ella tuvo que improvisar y animar al público, cosa muy inusual en Ale en mi opinión. En el primer show privado para los patrocinadores de su campaña en Kickstarter para el segundo disco de la banda, en el Dakota Studio Bar, durante la canción Copper Bullets, Pau fue la voz principal y Dani bajó del escenario hacia el público al tocar la canción, algo parecido a lo que vimos anteriormente con Lula de Eruca Sativa. La primera canción que la banda tocó en conjunto fue God Gave Rock and Roll to You, de Kiss. Al final de una de sus dos fechas junto a The Killers, Pau sufrió una lesión en uno de sus dedos de manos. Al principio ella pensó que era algo con sus huesos. Afortunadamente fue solo un dolor molesto. Dios mío, cuántos inconvenientes de salud he contado en estos videos. Originalmente, The Warning no iba a ser el nombre de la banda. La idea principal era que The Warning iba a ser el nombre de algún álbum que hicieran en el futuro, pero en un momento la banda iba a tocar junto con otras bandas, y ellas eran la única sin nombre. Así que como emergencia usaron The Warning como su nombre, aunque también pensaron en nombres como Blackout o Lipstick. Y pasó el tiempo y nunca se cambió, así que quedó como el nombre de la banda. Aunque la idea de un álbum con ese nombre puede seguir vigente como un self-titled. La guitarra de Dani es particular, pues es un modelo único con solo dos en existencia, las cuales son posesión de Dani. Dicho modelo es una Spearfish de luthier Rick Toon. Esta guitarra tiene un delgado mástil de aluminio, una multiescala de 24.625, puente de acero inoxidable con precisión cantover de entonación, un cuerpo de aliso semihueco, protector de selección de fibra de carbono, pastillas DiMarzio diseñadas por Steve Blocker, pastillas usadas por gente como Whitechapel.
Olivia. Y demasiadas cosas más. El modelo estuvo a la venta por la modesta y extremadamente cara cantidad de 329.706.85 pesos mexicanos, que serían unos 17.154 dólares. Chale, creo que me duele el codo. Los dos bajos que usa Ale son modelo Euro 4LX de la marca Spectre, los cuales fueron un regalo por parte de uno de sus patrocinadores en Patreon, llamado Thomas. Thomas, si ves esto no me vendría nada mal una guitarra Schecter. Créanlo o no, pero The Warning ha hecho playback. Y antes de que vengan algunos a tacharme de hater y que la muchedumbre me quiera matar, déjenme explicarles cómo está este asunto. En el programa de Monterrey al Día, en la emisión del 11 de septiembre del 2015, tocaron las piezas de Exterminated y Free Falling, pero hicieron playback. Y hay varias teorías sobre el por qué, pero la más acertada es que se tuvo que hacer lip sync porque de no ser así, la calidad del audio sería muy pobre, más de lo que de por sí ya es. Y en esas circunstancias, la banda desde entonces ha decidido mejor hacer versiones unplugged de sus canciones, en estos casos de inconvenientes de audio, lo cual se podría confirmar porque años después regresaron al mismo programa, pero esta vez con instrumentos acústicos. The Warning tuvo una muy breve aparición en el video musical de la canción Libre, de la banda del youtuber Alex Stretchy, Lola Club, pues el chico compartió varios días con las chicas, y además es muy buen amigo de Rudy Joffroy, manager de The Warning. Eventualmente compartieron escenario en un evento, pero dicho desafortunadamente fue cancelado. También han compartido momentos similares con Jay de la Cueva, cantante y guitarrista de la banda Moderato. Incluso compartieron escenario en el Mercury Lounge de Houston, Nueva York. Aún no terminamos con los artistas latinos, pues también tuvieron una reunión con Enrique Box González, baterista de la agrupación Los Lobos. Una bestia elegante, en mi opinión. Existe un video del canal de la empresa Creative Dreams, la cual es la empresa del manager Rudy Joffroy, que explica y a la vez promocionaba el primer trabajo discográfico de la banda, explicando un poco de la biografía de la banda, su logo, arte del disco, etc. Link en la descripción. Age and gender, putting up front their originality and courage. The work of Sebastian Eriksson was used as the La banda trabajó en conjunto con muchos otros más músicos para el soundtrack de la serie de Netflix The Last Kids on Earth. Hubo dos shows que en lo personal me parecieron bastante particulares y a la vez especiales, pues fueron los primeros shows de Halloween y Día de Muertos que la banda realizó, con las integrantes y varia audiencia disfrazada. En Halloween, Ale estaba caracterizada de Dorothy, de El Mago de Oz, Pau como la Ranger Rosa Kimberly de la serie Mighty Morphin Power Rangers, y Dani como Beatrix Kiddo, de la película Kill Bill. Y para Día de Muertos, las tres salieron vestidas de las icónicas en México Catrinas, aunque también existe una fotografía de Ale como Wednesday Addams, de los Locos Adams. En la portada del álbum Queen of the Murder Scene, la sombra de la reina es lo que parece ser un monstruo, pero lo interesante es
que si sigues a lo largo de la prenda de la mujer, esta se convierte en gotas de sangre. La banda a la fecha cuenta con únicamente un solo video musical, el cual es el de la pieza 21st Century Blood, y se han realizado encuestas para la realización de varios más, una vez dando a escoger entre Wildfire, Survive y When I'm Alone, y para Queen of the Murder Scene se puso en votación entre Dust to Dust y Psychotic. Sin embargo, no ha pasado absolutamente nada y al parecer no tienen planes en realizar uno, lo cual en lo personal entiendo. Hacer buenos videos musicales no es nada barato. La canción Narcisista es tal vez la que más revuelo ha causado entre los fans, y no por su impacto como su primer canción hispanohablante, sino por una palabra. Así es, una palabra, la cual es malinchista, pues es un modismo proveniente de México, el cual quiere decir, según la RAE, que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. En pocas palabras, negar tu cultura y tus raíces como raza. Queen of the Murder Scene cuenta con un prólogo, el cual está disponible en la versión física del disco, la cual reza lo siguiente. Aunque sus intenciones nunca fueron claras, nadie puede decir si realmente quería lastimar a alguien. Su vida tuvo un destino desafortunado, solo buscó el amor verdadero. Letra por letra, palabra por palabra, canción por canción, como gotas de sangre, sumérgete en su historia. Escucha atentamente lo que tiene que decir, mucho más allá de la ficción de este thriller. Para nosotras, ella es el personaje principal de un drama sombrío, en el que el amor se disfraza de odio, la locura es la rutina diaria y la muerte cobra vida. Entra en su mente. Cada melodía es solo un paso del camino que te llevará a un viaje infinito a través de sus pensamientos y muy profundamente en su trágica historia. Atrévete a descubrir una por una cada una de sus intenciones y sumérgete profundamente en sus emociones. Atrévete a conocer a la reina de la escena del crimen. Cuando Pau estaba en el hospital durante el Power Trio Tour del 2018, afortunadamente para ella había una fecha solo para Eruca Sativa, pero aún así, Dani sugirió una aparición antes de que Eruca saliera al escenario y tocó Crimson Queen en solitario. En la presentación de Queen of the Murder Scene en el foro Didi, se proyectó una versión simplificada del prólogo del disco, antes de introducir el primer capítulo. Muchas gracias por haber visto esta segunda parte de curiosidades sobre The Warning. La verdad me tomó un poco más de tiempo debido a cosas de escuela, fin de año, etcétera, etcétera. Finalmente está terminado. En esta ocasión las curiosidades tal vez fueron un poco más rebuscadas. Sin embargo, pues hay que recordar que esta es una banda todavía muy joven. Sin embargo, creo que las curiosidades de aquí también fueron bastante interesantes. De nuevo, muchas gracias por verlo. Sería genial si lo compartieran con sus amigos para que conozcan a esta banda, o sus otros amigos que ya conocen esta banda y que apenas están adentrándose en este mundillo. Compártanlo también para que la banda vea esto. Y si por alguna razón la banda está viendo esto, estaría genial que dejaran una réplica, un comentario aquí en este video. Síganme en Instagram @Rory343
Y pues, para mí es todo. Muchas gracias por ver y nos veremos a la próxima. I love you 3000.